Bueno, vamos a comenzar entonces, vamos a terminar con la última ya parte de la clase de elementos del proyecto. ¿No? Entonces, ¿se acuerdan cuáles eran los elementos más importantes a tener en cuenta en el anteproyecto del puente? A ver, por ejemplo, a ver, aquí nos vamos a preguntar a Arana Juan Ignacio. Arana Juan Ignacio, Sí, ¿está Guillermo. presente? ¿Cómo está? Buen día. Puede ser que nos has presentado el informe de la clase, las preguntas de la clase 1, ¿podría ser? No, no lo presenté, ingeniero. Ah, bien. Bueno, también Encinas, Mauro y Garay Santiago, los tengo como que no han presentado. Si hubiera un error, me avisan después por mail. Ingeniero, Sí, quería el informe sobre... Ah, bueno, ya le hicimos por mail, ¿verdad? Creo que al menos yo le mandé a la ingeniera Marcial. eh, el Ahora informe después si quieren me lo reenvían porque no, yo no lo recibí. de Así la que ahora clase 1. O sea, sí, yo pedí dos informes. El segundo es el que vence hoy y el primero el que venció la clase pasada. Bueno, después lo revisan. De todas formas, nosotros tomamos como fecha de corte la de la clase siguiente a la pedida, o sea, hoy vence el informe que pedí la clase del martes pasado. ¿No? Y el otro venció el martes pasado. Si hubiera algún error ya lo revisamos luego. Bueno, entonces te preguntaba, Juan Ignacio, si te acuerdas cuáles son los elementos más importantes a tener en cuenta en el proyecto del puente, en el anteproyecto. Y la ubicación puede ser que era. Ajá. Sí, o sea, por ejemplo, Sí, bueno, sí. Por la cuestión La ubicación, tener más que la ubicación, ¿qué herramienta necesita? En este caso, necesita hacer un relevamiento. ¿Mm? ¿Sí? eh, Entonces, hablamos de qué auxiliar de la ingeniería civil que ustedes ya han visto en años anteriores. ¿Qué tipo de elementos? Llamamos en la clase elementos topográficos. ¿Mm? claro. Necesitamos. La condición del Sí, suelo, puede ser. claro, ese era otro. ¿Mm? Este, una cosa es la topografía. ¿Qué es lo que de qué forma verías la información que da la topografía? ¿De qué forma te presentan la información en topografía? Y con curva de nivel. Sí, y para obtener la curva de nivel, primero, ¿qué tendrías que hacer? Un ¿O qué haces? relevamiento Un relevamiento consistente en qué. de la topografía. Bueno, pero, a ver, ¿qué vos vas al campo, a la zona Sí. de la obra? ¿Qué instrumento llevas? Eh, Principal, digamos, no vamos a nombrar todo, pero nombremos el y principal. un teodorito. Un teodolito podría ser, sí. También podría ser un nivel. ¿Mm? Sí. Entonces, ¿qué vas a hacer con esos instrumentos? Y se miden los desniveles. Eh, bueno, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo medir los desniveles? Es algo muy amplio, más específicamente. ¿Tenés Eh, cámara, Agustín? No te estoy viendo. sí, pero bueno, justo ahora estaba cerrando todo mi cuarto, pues no quería activar. No hay problema. Está hablando entonces, perdón, no es Agustín, ¿eh? Sí, Agustín. No, las preguntas eran para Ignacio.
Ignacio, Ignacio, perdón. Sí. Bueno, no importa. Entonces, lo que haces son perfiles. ¿M? Perfiles longitudinales, perfiles Sí, transversales, y con eso, procesando eso, podés llegar a las curvas de niveles, ¿no? La curva de niveles es el resultado de un grupo importante de perfiles. ¿M? bien, Entonces, tenés la información topográfica que va a ser uno de los elementos que va a ayudarte a decidir por dónde, este, por dónde puede estar la ubicación del puente. ¿Mm? A ver, gracias entonces, Agustín. bien. Eso. Perdón, Ignacio, Ignacio. Eh, Rafael Cortés. Nombra otro de los elementos, ¿cómo está? Nombra otro de los elementos necesarios en el proyecto. Buen ingeniero. ¿Qué Otro tal? elemento serían los datos hidrológicos acerca Bien. del estudio de eh, de las crecidas de recurrencia, hacer el estudio también de Espera. Háblame solo de lo geológico. ¿Qué hemos no, dicho de lo geológico? hidrológico, Ah, hidrológico, bien. Entonces, ¿querés medir, querés conocer qué cosa? los caudales de las crecidas de recurrencia. Ujú. ¿Qué son las crecidas de recurrencia? O sea, cada una Sí, cierta tenés que cantidad de decirlo. años Sí, se produjo una crecida, eh, digamos, extraordinaria que superó, que tuvo un tirante notado, no notado, sino un tirante que llamó la atención cuando se hizo las mediciones. ¿qué información necesitas específicamente cuando hablas de crecida, hablas de tirante? ¿Qué es lo que, cuál es la información específica que necesitas? Y los aforos, ¿Cómo? los aforos, o sea, los que miden los caudales. O sea, en base a las estaciones de aforo, vas Claro, a poder conocer los caudales. ¿Mm? sí. Con los caudales, ¿y qué otras cosas más vas a llegar al tirante, suponiendo que no tuviera, que no te Y dieran el tirante? la sección del río. Sí, Con la apenas sección del río, la sección transversal del la río, mitad del río. ¿qué más? Eh, ¿Cómo era? Lo que eran canales, recuerden que el canal río es un canal imperfecto. Sí, ¿Qué necesitaban para conocer el tirante si tienen el caudal y tienen la sección del canal? ¿Qué otra cosa? siguiente sección. A ver, ¿quién lo ayuda? La rugosidad puede ser, La rugosidad, está bien. Bien. la pendiente. Y la pendiente, bien. Ese Creo que no falta nada, ¿no? Con esos elementos tendríamos que la poder cuota conocer del el mar. tirante. Ok. En base al caudal sacamos el tirante. Entonces, ¿qué caudales nos interesan? El caudal máximo, Sí. decreciente Y las cuotas de crecida. Y la de estiaje también, ¿o no? claro, y el caudal de estiaje. ¿Para qué nos interesará el caudal de estiaje? Para saber cuándo hay menos caudal en el río. Pero ¿para qué queremos saber cuándo hay menos caudal en el río? Para la ubicación de las pilas del puente, así sepa la altura de la altura. No me acuerdo si es la altura máxima o la altura libre. A ver, ¿quién lo ayuda? Acá Laura, Nicolás, ¿puedes ayudarlo? No era para, si no era para saber las épocas de ocurrencia. ¿Las épocas de Ocurrencia. ocurrencia de qué? De las cotas máximas crecientes. No, Decrecientes, la cota máxima me va a servir para definir la altura de la pila, la altura del puente, la altura del tablero. ¿Mm? Yo no quiero que el agua pase por encima del puente.
Pero lo que les pregunto es la cota mínima o el caudal de estiaje, el caudal mínimo, ¿para qué me va a servir? Creo que yo no lo he mencionado en clase, posiblemente no lo haya mencionado, pero piensen, ¿para qué les serviría conocer que la altura máxima es 5 metros y la altura mínima es 1 metro? ¿Cuándo se produce? O el caudal mínimo máximo es tanto y el caudal mínimo es tanto. ¿Para qué le serviría el caudal mínimo? A ver, ¿a quién se le ocurre? Cualquiera. Para programar cuándo construimos. ¿Cómo? Para poder programar cuándo construimos el puente, en qué época y qué, digamos, qué espacio tenemos para construir. Claro, exactamente. ¿Santiago está hablando? ¿Quién habla? Sí, ¿Santiago? sí, caray. Sí. Sí, exactamente. Queremos el caudal mínimo nos interesa para el momento de construcción. Saber cuál es la época de mínimo caudal y cuánto es ese caudal para ver si es necesario, por ejemplo, hacer un desvío del río. Si ustedes tienen que hacer un grupo de pilas, posiblemente desvíen el río para que no ocupe todo el ancho, sino ocupe la mitad, por ejemplo. Construyen un grupo de pilas, después desvían el río por otro sector, o algún arreglo que hay que hacer en el cauce para poder construir. Bueno, entonces esos son los elementos hidrológicos, hemos nombrado los topográficos, y después estarían también los geológicos. Lo geológico, que es alguno que me recuerde de la clase pasada, que Es consiste cuando se hacen los sondeos, ingeniero, para determinar la granulometría del suelo, la resistencia y otras características. Las características bien, del suelo. sí, sí, exacto, es conocer el suelo en profundidad, hacer sondeo, por lo menos en coincidencia con uno en cada estribo y uno en cada pila, posible ubicación de pilas para conocer en detalle la capacidad portante del suelo, para estimar qué asentamientos podríamos tener y para conocer si hay fallas en la profundidad, ¿no?, que puedan ocasionar deslizamiento. Bueno, y otro factor a tener en cuenta serían los elementos económicos. Vamos a ver qué es donde hemos quedado la otra vez, vamos a reanudar desde ahí. Gracias por las respuestas. Bueno, en general ustedes van a ver que estos apuntes están hechos en base a una recolección de información que hizo el ingeniero Kudmani. Entonces, tomó bibliografía de distintos lugares, pero él en los textos desarrollados siempre sigue una filosofía de nuestro país, que es buscar siempre el costo menor en la construcción del puente. Esto, como creo que le he comentado en otras ocasiones, no siempre pasa en otros países. No es el costo lo que manda en la elección de un proyecto, pero sí es un elemento importante. Entonces, en lo que sigue se trata de estimar en forma muy preliminar cuánto podría ser el costo de un puente de hormigón. Para ello se saca una luz media, suponiendo que los vanos tuvieran diferentes luces. Hay un promedio acá de las luces de cada vano al cuadrado, sumatoria de las luces al cuadrado sobre la sumatoria de las luces, para sacar una luz media. Y luego
suponiendo una esbeltez entre 16 y 20, es decir, esbeltez sería la relación entre el espesor medio y la luz del puente, es decir, luz dividido en espesor medio entre 16 y 20, o sea que, por ejemplo, un puente de 20 metros, admitiríamos que tenga entre 1 metro y 0,80 centímetros de altura media, contando viga y losa, por ejemplo. Entonces, si adoptamos una relación, se puede calcular un espesor promedio, según esta expresión, espesor medio igual a 0,35, esto está en metro, más 0,45 de la luz media sobre 100. Por ejemplo, si la luz media fueran 20 metros, ¿cuánto nos daría el espesor medio? Serían 9 sobre 100, 0,09 más 0,35, nos daría 44 centímetros. ¿Sí? Como espesor medio. Bien, entonces, luego la cuantía de acero, si es una obra de hormigón armado, podríamos estimarla como esta expresión 100 más 0,35 de la luz media. O sea, si tuviéramos de nuevo una luz media de 20 metros, estaríamos en, estos serían 107 kilos de acero por metro cúbico de hormigón. Y si fuera acero de pretensado, en base a vigas convencionales construidas con encofrado, no prefabricada, estaremos hablando de aproximadamente 0,4 de la luz media. Estos son recetas. Esto nos daría para 20 metros 8 kilos de acero de pretensado por metro cúbico de hormigón. Entonces, conociendo el espesor medio del puente y la longitud total del puente y el ancho del puente, podríamos tener un volumen de hormigón. Con lo cual estaríamos cerca de conocer más o menos un precio de la superestructura. ¿Sí? Por ejemplo, si conociéramos el volumen de hormigón, podemos averiguar cuánto vale el metro cúbico de hormigón elaborado y puesto en obra, y luego sumarle mano de obra, construcción de encofrado, es decir, todo lo que es la colocación del hormigón, incluso las operaciones posteriores como el curado. Entonces, si yo tengo el precio del metro cúbico de hormigón, alguna fórmula rápida me dice que, por ejemplo, si estoy haciendo un edificio en el centro, en promedio voy a gastar el costo del metro cúbico de hormigón va a ser un 40%, por ejemplo, del costo del metro cúbico total de hormigón. Por supuesto que eso va a depender si estamos hablando de qué elemento estamos hablando. No es lo mismo el costo de losa que de columna o de viga, pero en promedio podríamos decir eso. En cambio, si estamos lejos de la ciudad, el costo del transporte es diferente, el costo de la mano de obra es diferente, entonces tendríamos que ver dónde estamos y qué influencia tiene y qué tipo de estructura, pero en general el costo del metro cúbico de hormigón puede ser entre un 30 y un 50% del costo total del metro cúbico de hormigón, o sea, el costo que incluye material y mano de obra. ¿Se entiende? Bien. Entonces, si tenemos el costo de la superestructura, o por lo menos el del tablero, recuerden que cuando hablamos de superestructura estamos incluyendo los elementos estructurales, como es la losa y la viga del tablero,
pero también los no estructurales, como son las barandas, los separadores físicos que tenga la calzada, la misma calzada, etc. Pero, bueno, si tenemos el costo más o menos de la superestructura, este representa, como dicen en esta proyección, entre un 40 y un 60% del costo total del puente. Es decir, que el número grueso, si conozco el precio de la superestructura, lo multiplico por 2 y tendría el de la subestructura. No es lo mismo en un puente bajo que en un puente alto, esa relación va a cambiar. Pero bueno, podríamos tener una primera medida del costo del puente. Y otro tema es definir la longitud. Si yo tengo una quebrada muy marcada, por ejemplo, la imagen de arriba a la izquierda, es más o menos marcado dónde va a estar el puente, cuál va a ser la longitud total del puente, o si tengo alguna de las figuras de la de arriba a la derecha o la de abajo a la derecha, es como que se ve bastante bien dónde está la ubicación del puente. Por supuesto que eso no solo lo tengo que mirar, sino que lo tengo que compatibilizar con el caudal máximo decreciente que tenga como información. Pero es más o menos fácil de determinar en estos casos en que está muy marcada la posición del río. Pero no siempre pasa. A veces el río tiene, cuando en zonas de poca pendiente, el río va cambiando de posición, o sea, tiene un recorrido sinuoso, forma meandro, como dice aquí. Entonces, por ahí en esos casos, la determinación de la longitud del puente se complica. Es que hay que de nuevo recurrir a mucha información de la topografía y de la parte hidrológica, ¿no? De cómo puede cambiar la posición del río y en base a eso definir la longitud del puente. Bueno, y entre otras cosas, para definir la longitud del puente tenemos que ver cuál puede ser la socavación. Si es que hay socavación o si hay depósito de materiales sueltos en el cauce. La socavación me va a determinar, por ejemplo, si sé que hay socavación, me va a determinar qué altura mínima tiene que tener la pila por debajo del nivel inicial de fundación, para que una vez producida la socavación en la vida útil del puente, no llegue a quedar las fundaciones al descubierto. Entonces, por ejemplo, acá hay una expresión muy aproximada, que ustedes después probarán en la práctica si les da caso, si les da valores congruentes o no. Pero también sé que ustedes han usado en hidrología algún programa para determinar la socavación en una cuenca, en una determinada sección de una cuenca ante cualquier accidente como es la ubicación de una pila de puente. ¿Se acuerdan de qué estoy hablando? Algún programa sé que han utilizado. Bueno, ya después lo repasarán en la práctica y preguntarán al respecto. Pero esta es una expresión, como esta pueden encontrar algunas otras, que en donde H es la profundidad de socavación en metros, K una constante que depende del tipo de suelo. Fíjense acá abajo dice que la constante K vale según sea un ripio conglomerado 001, un ripio suelto 004, arena 006 y fango 008. O sea que a medida que el suelo está menos compactado, o tienen esa constante se hace más grande a medida que el suelo tiene menos capacidad portante, ¿no? O puede ser arrastrado más fácilmente, en realidad sería la palabra.
Entonces, según el tipo de suelo, sacamos esta constante, lo multiplicamos por la profundidad de la corriente en metro, que sería el tirante, y por la velocidad del agua en metros sobre segundo al cuadrado. Ahora acá, ¿qué les parece? Yo tengo esta expresión. ¿Cuál sería el tirante que tengo que utilizar? ¿Y cuál sería la velocidad que tengo que utilizar? La correspondiente al caudal máximo, medio, mínimo, porque no tengo Correspondiente al caudal máximo. ¿Cómo? La correspondiente al caudal máximo. Claro, sí. Lo que pasa es que si uso la del caudal máximo, el caudal máximo hay que ver durante cuánto tiempo se da y cuántas veces en la vida útil se da. Esta expresión, como les digo, está ahí, sin aclaración, no sé el origen, no he podido encontrar el origen. Si ustedes encuentran de dónde viene, después me avisan. Yo usaría un caudal medio, un tirante medio, no sé, un H medio en la vida útil de la obra, porque yo quiero saber la socavación media o la socavación en 50 años, por ejemplo, o en 100 años. Lo mismo que la velocidad del agua, ¿no? Sería la velocidad media correspondiente a ese tirante medio. Alejandra, ¿Daciano? ¿Estás por ahí o no? Bueno, ya después le vamos a preguntar a Alejandra a ver. Sí, acá estoy. Alejandra, ¿a vos qué te parece esta expresión? Yo usaría un tirante medio y un caudal medio, o sea, una velocidad promedio en la vida útil de la obra. Lo que se usa en realidad para las pilas de puente son dos cosas. Para el diseño se usa un caudal que corresponde con una recurrencia, por ejemplo, de 100 años o de 50 años, dependiendo de la envergadura del puente. Y lo que se hace después, se toma una creciente de 500 años, por ejemplo, que se le llama ya extraordinaria, y con eso se verifica que el puente no se caiga, pero no se lo diseña. O sea, hay como dos instancias. El diseño se lo hace con una recurrencia, digamos, entre 50 y 100 años, y después se verifica con un caudal de una recurrencia de 500 años. Claro, pero eso es para sacar el tirante. Pero yo lo que te digo, para usar esta expresión, que es de estimar una profundidad de socavación en la vida útil de la obra, porque vos quieres determinar a qué profundidad va a ir la fundación de la pila, esta expresión que la propone Kudmani, que no sé de dónde, qué libro la sacó, qué tirante y qué velocidad usar. Si usás una con una recurrencia muy alta, te va a dar una profundidad de socavación muy grande. Por eso yo creo que acá no va a la máxima, o por ahí va con una recurrencia baja. ¿Me entiende? A veces la hemos usado en algunos ejercicios y pasaba eso, nos daba valores muy altos. Pero bueno, en todo caso ya la probarán ustedes en la práctica y la compararán con lo que les dé algún programa. ¿Se entiende cuál es el planteo, no? Bien. Parece que a Alejandra se le cortó el audio. Bueno, vamos a seguir. Entonces, cuando no estudiamos bien el problema de la socavación, pasan cosas como esta. Esto de acá en Tucumán hace unos cuantos años, y aquí fíjense que lo que se ha roto, o lo que ha colapsado, no es el puente. Lo que ha colapsado es la losa de aproximación. La gente está parada sobre el puente. Y lo que se ha roto es la losa, o ha colapsado la losa que conecta el camino con el puente, que llamamos losa de aproximación, que es una losa especial. ¿Y por qué ha colapsado esto? Porque por falta de protección de las márgenes de la zona del estribo, se ha producido la socavación del estribo y el arrastre de material ha descalzado esa losa de aproximación. Entonces el puente queda fuera de servicio, aunque la estructura en sí del puente no ha colapsado.
Este otro caso, acá sí ha colapsado el puente. Este puente Lucas Córdoba, que conecta Tucumán, San Miguel de Tucumán con Banda del Río Salín. Esto pasó hace unos cuantos años, quizás ustedes todavía no habían nacido. Sí, esto pasó hace varios años, este año 79, 80 por ahí. ¿Qué pasó? Si ustedes recuerdan, ese puente tiene una longitud importante, tiene muchos vanos, no sé, tiene por ejemplo 20 vanos, y en un momento hicieron un complejo deportivo bajo el puente, usando parte del cauce del río, para el cual estrecharon el río y lo obligaron a que ocupe solamente tres vanos. Entonces, ¿qué hicieron? Concentrar el caudal, concentrar el flujo de agua en una zona reducida, aumenta la velocidad, aumenta la erosión. Fíjense, por ejemplo, en esta expresión, nos interesa el cuadrado de la velocidad. O sea que aumenta la velocidad, aumenta mucho la erosión y pasa esto. La pila, una de las pilas, fue fuertemente erosionada su fundación y se produce este colapso que ocasionó que el puente esté unos 2 años fuera de servicio aproximadamente, hasta que se lo pudo reparar. Entonces no solo hay un costo de reparación del puente, sino también un costo indirecto, que es el costo para el usuario de desviarse e ir por otro camino. Bien, entonces una vez que conocemos la cota de rasante y los datos topográficos comentados, se obtendrá la altura del puente. Esta altura nos da una idea de la longitud de los tramos del puente, ya que según la experiencia de un grupo de proyectos importante, la luz de los tramos está comprendida entre 2,5 veces y 4,5 veces la altura de cada pila. O sea, la relación ideal entre luz del tramo y altura de pila está entre 2,5 a 4,5. Esto medido desde la cota de fundación de la pila, lo que se indica acá con la flecha roja, desde la cota de fundación hasta la parte superior de su coronamiento. Bien, el valor menor, o sea 2,5, está asociado a fundaciones de bajo costo, como ser fundaciones superficiales corrientes, y el valor 4,5 genera fundaciones más onerosas correspondientes a soluciones de voladizo sucesivo, puentes conovencos, o sea, puentes de construcción más complicada. Si la fundación es fácil de hacer, podemos tener varios tramos de luces reducidas, y si la fundación es complicada de hacer, trataremos de tener menos vanos con luces más grandes. ¿Alguna pregunta por ahí? Bueno, el grado de hiperestaticidad de la obra es una cuestión importante. Los puentes hiperestáticos van a conducir a soluciones con menor uso de material. Acá dice más económica, yo sería un poco más cuidadoso con los términos, diría hacer una solución hiperestática tiene sus ventajas y sus desventajas. En cuanto a materiales, sí puede ser más económica. En cuanto a construcción, no siempre es lo más económico. La estandarización, o sea, la construcción con prefabricación, por ejemplo, requiere estructuras isotácticas. Pero bueno, continuando con lo que estamos hablando, en base al perfil topográfico, se recomienda seguir los siguientes criterios. Si tenemos puentes de mucha altura y cortos, como es el caso de la primera figura de arriba, haríamos una solución en donde hay continuidad, fíjense, entre la pila y la superestructura,
entre el apoyo intermedio y la superestructura de continuidad total. Y en cambio la unión con el estribo es una articulación. Si esa longitud va creciendo, hablamos acá de puentes de mucha altura y corto, si esa longitud va creciendo, tenemos una longitud importante de puente, va a haber que introducir alguna articulación en el tablero. Y una solución podría ser, como se plantea en esta figura de abajo, introducir acá dos articulaciones, por ejemplo. ¿Y por qué tendríamos que introducir articulaciones si el puente es de mucha altura y largo? Estos dos son de mucha altura, solo que este es corto, no tiene articulación, y este es largo y tiene articulación. ¿Qué opinan? ¿Por qué introduzco una articulación si el puente es largo? ¿Ya funcionaría como una vía Gerber ahí, ingeniero, para eso? Sí, funciona como una viga Gerber, pero ¿por qué quiero introducir una articulación y formar una viga Gerber? Porque mientras más largo sea el puente, mayor será la dilatación o contracción. ¿Para qué largo? Claro, por cuanto más largo, tendré, por ejemplo, problema de dilatación, como menciona acá Javier. Entonces quiero tener si no introduzco articulaciones, ¿qué pasa? Al aumentar la temperatura, el material se intenta dilatar y se van a producir deformaciones en las pilas, deformaciones importantes, que van a ocasionar un momento flector en las pilas, además de la fuerza axial que se produzca sobre los estribos. Entonces, en esos casos voy a tener que introducir articulación. Entonces, estos son puentes de mucha altura. Ahora veamos qué pasa si los puentes son bajos. En estos dos casos, los puentes son de baja altura. En la figura de arriba son puentes cortos. Se lo ha resuelto con un tablero continuo, simplemente apoyado sobre pilas y estribos. En cambio, en la figura de abajo, el puente es largo. De nuevo se han introducido articulaciones que rompan la continuidad en la superestructura. Y siguen apareciendo los apoyos simples sobre pilas y estribos. ¿Cuál es la diferencia entre este caso y este caso? Que las tensiones producidas en la superestructura no van a inducir momentos sobre las columnas. Pilas. Claro. Cuando las pilas son rígidas, o sea, cuando yo tengo el puente de baja altura, tengo pilas rígidas. En cambio, si tengo un puente de mucha altura, las pilas son flexibles. Tienen cierta flexibilidad. Entonces, si el puente es de mucha altura, pero las pilas son flexibles, o sea, si el puente tiene pilas flexibles, el efecto ese que producen por movimiento del tablero, ya sea por temperatura, efecto del pretensado, como son relajación, retracción, fluencia lenta, esos movimientos en el tablero van a poder ser absorbidos por las pilas. En cambio, si las pilas son muy rígidas, voy a tener que introducir estas articulaciones entre la vinculación de tablero o de superestructura con subestructura para evitar problemas. ¿Ingeniero? Sí. Entonces, aquí en los 4 casos, en el estribo, digamos, se resuelve siempre con articulación. Sí, en estos casos está marcado así. No quiere decir que siempre se lo haga así, pero, por ejemplo, hay un puente en el que todas las uniones son rígidas, que son los puentes integrales. Creo que les he comentado ya en otra clase. Por ejemplo, si este puente, como estamos viendo en esta figura, sería un puente integral. ¿Por qué? Porque las uniones entre pilas o subestructura y superestructura son rígidas. Un puente semi-integral, digamos, porque tiene algunas uniones rígidas y otras uniones articuladas. En el otro caso, este puente, podríamos decir que no, también tendría cierto grado en ese sentido, pero como están articuladas las uniones de pilas con superestructura, ya podríamos decir que no es un puente integral. Un puente integral
total, digamos, en resumen, es el que todas sus uniones están realizadas en forma rígida, solidaria. ¿Qué ventajas tiene? Creo que les he mencionado en otra clase que en caso de movimiento sísmico, por ejemplo, se comportan mejor que un puente que tiene articulaciones, que tiene muchas articulaciones. Acá se plantean como las uniones con los estribos como siempre articuladas, no siempre va a ser así, pero sí es común que la unión sea articulada por lo menos en una zona, por lo menos los estribos, para facilitar los desplazamientos que pueda tener el tablero. Ingeniero, ¿Sí? sobre eso, al poner las articulaciones en el medio, no tendríamos ese problema, pero no tendríamos también el problema, digamos, de los movimientos ahí dentro de la calzada del mismo puente, ¿verdad? Sí, sí. La articulación tiene sus pros y sus contras, ¿no? Nos facilita la situación de poder controlar los movimientos, pero también ocasiona un problema que es el mantenimiento. Las articulaciones siempre son puntos débiles donde se van a producir desgaste y van a requerir mantenimiento. No soluciona el problema, por ejemplo, de un asentamiento diferencial. Si yo en esta estructura, además del problema térmico, por ejemplo, o el problema de movimiento del tablero, yo tengo un asentamiento de apoyo, por ejemplo, esta pila se asienta, o esta zona, o la margen derecha se asienta más que la margen izquierda. Si yo tengo articulaciones, el problema va a ser mucho menos traumático que si no las tengo. En una estructura hiperestática, el asentamiento de un apoyo genera solicitaciones, momento flector, esfuerzo de corte en toda la estructura. En cambio, en una estructura totalmente isostática, un asentamiento de apoyo no va a originar variaciones en el momento flector. ¿Sí? Entonces, introducir los puentes con articulaciones tienen sus ventajas y desventajas. Pero actualmente, por facilidades constructivas, es mucho más frecuente que ustedes se encuentren con puentes isostáticos, con uniones simples entre la superestructura y la subestructura. Bueno, acá hay un ejemplo que lo pueden analizar después ustedes, en donde se le da valores a las expresiones que hemos visto antes. Se plantea una longitud total de puente, 177 metros, y se conoce la profundidad de agua, que es H, la velocidad del agua, la revancha R, o sea, la altura adicional que uno da por seguridad, y una cota de fundación mínima por debajo de la profundidad de socavación. Se adopta una relación entre longitud del tramo y altura de pila de 3,5, un valor medio, y se calcula la altura de socavación. Entonces, esa altura de socavación, que acá en la figura es H, se tiene que sumar a los otros valores antes conocidos para sacar la altura total de la pila. Bueno, acá está puesto esto con números y conocido entonces la altura total de la pila, como se había adoptado una relación de 3,5 entre luz y altura, se saca la luz media del puente y dividiendo la luz total del puente en la luz media, la longitud total, perdón, en la luz media, se saca el número de tramos. Bien, después lo ven con más detalle. Vamos entonces al otro capítulo. Vamos a vamos a empezar con el capítulo 3.
Bueno, ahora sí. Entonces, el capítulo 3 es la configuración geométrica del puente. Entonces, como ya hemos visto antes, con un puente se intenta salvar, por ejemplo, un curso de agua, o pasar una línea férrea, una carretera inferior, una zona de presión del terreno o un valle. En general, estos cruces, como se muestra en la figura de abajo, podrían ser perpendiculares, la intersección entre el puente y el accidente, pero en el caso general no van a ser perpendiculares, sino que el cruce se va a realizar con un ángulo cualquiera. Aquí estamos viendo abajo, resaltado, en líneas más fuertes sería donde el estribo. Sí. Disculpe, no sé si los chicos están viendo bien, pero yo no veo completo el PowerPoint. Sí, yo tampoco. Se ve cortada la imagen. Cortada, sí. Sí, yo tampoco. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué se puede hacer por eso. Vamos a empezar de nuevo. Lo que puede hacer, ingeniero, es primero en el PowerPoint ponerlo en pantalla completa, o sea, en modo presentación, y compartir la presentación. Sí, lo hice así, pero... Ahora sí. Ahí sí ven bien, ¿no? Sí, ahí se ve. Sí, ingeniero. Bueno, entonces ahí abajo está señalado un cruce con el círculo, una intersección a 90 grados entre el obstáculo y el puente, el camino. En cambio, en este caso, sería una intersección con un ángulo cualquiera, que es lo más general. Y este caso, con un ángulo ya muy diferente de 90 grados entre el obstáculo y el río. Entonces, lo que se marca es que hay casos, como este intermedio, en que el estribo se construye con paredes que siguen la forma de la intersección, o sea, lo que llamamos un estribo oblicuo. En cambio hay casos, que ya vamos a ver enseguida, en que conviene hacer un estribo recto, no un estribo oblicuo, cuando el ángulo de intersección es muy caído, muy aplanado. Con el ángulo de oblicuidad también está relacionado el talud del terraplén, o desmonte. Esto más que nada se refiere a una cuestión gráfica, una cuestión de dibujo. El tipo de suelo que usamos en un talud de este tipo son suelos granulares, por lo que acá se recomienda un talud de 1 en 1,5 aproximadamente, o sea, 1 en horizontal por 1,5 en vertical. Estamos hablando de el talud del suelo que rodea al estribo, lo que es la foto, la imagen que tienen a la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes hacen la intersección entre un paso inferior respecto a
el eje del puente, que es con un ángulo alfa distinto de 90 grados, tengan en cuenta que si la pendiente del suelo es pendiente del talud es 1 en n, la intersección de ese plano inclinado, la intersección en una forma oblicua, si yo hago un corte longitudinal por acá, por el eje del puente, me va a dar esta pendiente que ya no es 1 en n, sino es 1 en n sobre seno de alfa. Simplemente una acotación gráfica y bueno, y acá estos números son un método de construcción para poder graficar el talud, que por ahí se van a encontrar en la bibliografía, no tiene mayor importancia en esta era de la computación en que estos gráficos se hacen de otra forma. Ese era un método gráfico manual. Bien, en cuanto al estribo, fíjense que se presentan diferentes opciones. Por ejemplo, si de nuevo en eje horizontal tendríamos el camino y el puente, y en este eje inclinado el obstáculo, que podría ser otro camino o podría ser un río. Nosotros podríamos hacer que el estribo, la pared del estribo, la pared llegue hasta el borde mismo del obstáculo, o sea, el estribo se levanta desde el pie del terraplén, de la parte baja de este terraplén, conformando una construcción cerrada, o sea, acá tengo una pared de gran altura. En cambio, en el segundo caso, que lo vemos a la izquierda, la pared del estribo no empieza en el borde del talud, en el borde inferior del talud, sino que empieza mucho más arriba. Entonces me va a dar una pared de estribo de mucho menos altura. Pero eso me va a conducir a una mayor longitud del puente. Entonces son las opciones que tengo. O hacerlo al estribo, apenas al pie del talud, o hacerlo muy arriba, en la parte superior del talud, o tomar una posición intermedia. Por ejemplo, en esta foto, el estribo está hecho al pie del talud, de este talud artificial, pero yo lo podría haber hecho un poco más arriba, al estribo, y tener mayor longitud de puente, pero un estribo de menos costo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar el equilibrio entre longitud de puente y costo de estribo, importancia del estribo. Bueno, en cuanto a la conformación estructural, para el análisis del puente, habíamos dicho que podíamos dividirlo al puente en superestructura y subestructura. Hay otras divisiones, recuerden que toman los dispositivos de apoyo por separado, o incluso la superestructura la dividen en parte. Bueno, acá se muestra gráficamente una posible división. Superestructura sería lo azul más los accesorios que tienen, más la baranda. Acá se los toma como accesorios diferentes de la superestructura, aunque en la definición que nosotros hemos usado, la superestructura incluye elementos estructurales, como sería tablero propiamente dicho, losa y viga, y elementos no estructurales, como serían calzada y baranda, por ejemplo. Bueno, son distintas formas de las cosas. Sí. Disculpe, ¿la pila central siempre se funda con pilotes o es simplemente un ejemplo, No, digamos? No, es un ejemplo. En los suelos nuestros, las pilas por ejemplo, si ustedes ven las pilas de los puentes ferroviarios que después se usaron como carreteros, que están en muchas rutas nuestras, por ejemplo en la 38, en la parte vieja, al costado de la ruta actual, de la ruta vieja, no al trazado nuevo. Por ejemplo, en la zona entre Famayá y Concepción hay muchos puentes metálicos, que son los puentes que se usaban para ferrocarril, que después se usaron para automotor.
Esos puentes están construidos sobre pilas de mampostería de ladrillo, la mayoría. Y esas pilas tienen fundaciones superficiales. Y si tienen pilotes de muy poca profundidad. Lo que pasa es que actualmente, para nuestro tipo de suelo, como ya es más fácil construir con pilote, es más frecuente fundar la pila sobre pilote. Pero no siempre es así, ¿no? El puente ese que les comenté del Parque de los Alisos, que tenía las pilas huecas, no tenía pilote, porque era complicado hacer pilotes en esa zona, entonces tenía fundaciones superficiales. Bueno, entonces estamos repasando lo que era la conformación estructural, superestructura y subestructura, y veamos algunos factores o rasgos característicos del puente que nos van a dirigir hacia un método de cálculo. Y esos son la forma de la sección transversal, la forma longitudinal y la geometría en planta. En realidad, este dibujo que estamos mostrando acá solo se refiere a la forma longitudinal. Acá estamos viendo solo puentes con distintas formas longitudinales, ¿sí? Uno de los aspectos, entonces, de los rasgos característicos es la forma de la sección transversal. ¿Y a qué nos referimos con eso? Por ejemplo, si es un puente losa. Una de las formas más fáciles de hacer un puente es hacer, si tenemos luces reducidas, hacer dos apoyos extremos, que llamamos estribo, y hacer una losa entre esos apoyos. Una losa sin viga, simplemente una losa. Entonces, ¿para qué longitudes podríamos usar ese tipo de construcción? Si se trata de una losa maciza, acá se dan algunos ejemplos, y esa losa está construida en hormigón armado, podríamos andar en un rango de luces entre 5 y 14 metros más o menos. En cambio, si la construimos en hormigón posttesado o pretesado, esas longitudes van a poder aumentar. Si esas losas necesitamos construirlas en longitudes más grandes, un recurso es aligerarlas, o sea, introducir algunos huecos en la sección, como se esquematiza acá arriba a la derecha, para que la estructura tenga un mejor comportamiento, un mejor rendimiento, lograr un mejor rendimiento del material, quitar material de la zona donde no es útil. Y, por ejemplo, para el caso de la losa de hormigón armado, esos 14 metros pueden llegar a ser 24, o en el posttesado podrían llegar a ser 30. En el pretesado nos limita un poco más, y piensen por qué tenemos algunas limitaciones adicionales en el pretesado. Generalmente esto está relacionado a un problema claro, lo que pasa es que este año hemos empezado con la parte de puentes primero, y ustedes no han visto todavía hormigón pretensado y la diferencia entre posttesado y pretesado. Bueno, sí, ingeniero, porque hay que construir las partes y, digamos, fuera de obra y trasladarla y... Sí, exactamente. Sí, es por un problema exactamente. Carolina, que habla, ¿no? Sí. Sí, Carolina. Es por un problema de transporte y montaje. El hormigón posttesado está relacionado a una técnica de construcción hecha en obra, y el pretesado generalmente es relacionado a una técnica de construcción hecha en fábrica, prefabricado y transportado al lugar. Eso vamos a ver más en la segunda parte de la obra, de la materia. Pero en general, cuando hablamos de posttesado o pretesado, nos referimos al hormigón pretensado en general, que es introducirle a la pieza una serie de tensiones previas favorables mediante el uso del acero, un acero especial, que hacen que tenga un mejor comportamiento en servicio. O sea, que la sección se aproveche mejor, que se introduzca un estado de tensiones previas que sea favorable a las que luego se sumen cuando la pieza entra en servicio.
por ejemplo, una zona que va a estar traccionada, yo le introduzco una compresión previa, voy a lograr un efecto favorable. Entonces, como decía, al agregar, al usar pretensados, ya sea post o pretensado, podemos aumentar las luces de uso respecto a si usamos simplemente hormigón armado. Y también podemos encontrar una diferencia si trabajamos con una losa simplemente apoyada o si se trata de losas continuas. Por ejemplo, esta sección transversal en losa puede ser de un vano único o puede ser de varios tramos. Podemos tener una serie de losas apoyadas en varias pilas, o sea, formando varios tramos que pueden ser isostáticos o podemos darle continuidad. Entonces, si le damos continuidad, vamos a lograr para la misma luz menor altura. Por lo que es lo mismo, la relación luz-altura va a aumentar. Entonces estos son unos números previos para después compararlos con otros tipos de secciones transversales y ver cuándo conviene usar una solución u otra. Acá hay también un consumo de acero medio para este tipo de puente, entre 150 y 200 kilos por metro cúbico de hormigón. Este es un ejemplo de un puente losa, un puente de España, un puente de 3 tramos, de 130 metros de longitud total y vanos de 52 metros el central y 39 metros los laterales. Es un puente urbano, como dice acá, en una zona de mucho tráfico. Entonces se ha resuelto con una losa, esta es la sección transversal, una losa de hormigón pretensado que tiene aligeramientos, tiene huecos en la sección y tiene lateralmente estas partes metálicas que permiten soportar estos voladizos. En total, el puente tiene un ancho de un poco más de 20 metros y sobre él se han dispuesto 3 fajas para circulación vehicular de 3,50 metros cada una. Arcenes, que serían lo que nosotros llamamos banquina, reducido de 0,80 metros, y 2 aceras laterales, una de 3 metros para circulación peatonal y otra de 3,50 metros, 5,10 metros, que es una faja para circulación de peatones y bicicletas. Estructuralmente, la sección se compone de una zona central en losa aligerada, como dice acá, de 11 metros de ancho y tiene una altura de 1,58 metros, a la que se adosan unos voladizos, los voladizos formados por losas prefabricadas, o sea, esta sección es prefabricado, apoyado sobre ménsulas metálicas, son esta especie de B corta, tenemos acá acostada, que se colocan cada 4 metros. Entonces esta es la imagen del puente. Acá abajo pueden ver está un poco oscura la imagen, pero se ven esos refuerzos metálicos que tiene el puente para soportar los voladizos. Fíjense acá, como cosa curiosa, la forma de la pila. Fíjense de elaborada que es la pila. Es común en estos puentes urbanos españoles que se trabaja mucho la estética del puente. Entonces la pila está formada por 2 fustes inclinados de geometría variable, de sección variable, con un encepado, o sea, una fundación sobre pilotes común. Entonces la pila y también la viga de apoyo, la viga cabezal, sigue una forma muy trabajada. Sí. En el puente anterior, el de España, entonces se construyó la parte central, se colocó las ménsulas y después
uso de estas losas prefabricadas. Sí. Sí, es casi seguro que se hizo así, porque es como que estos voladizos son independientes. Estas ménsulas metálicas van adheridas incrustadas, empotradas en el tablero. Sí, así que no queda otra que hacer primero la parte central, esta que tiene los 11 metros, luego introducir los voladizos metálicos que permiten soportar a los carriles a las fajas de circulación peatonal y para ciclistas. Sí, hay que hacerlo por partes. Perfecto, gracias, ingeniero. No, de nada. Y si queremos aligerar entonces el puente, si queremos aligerarlo, se pueden introducir algunos huecos, como se muestra acá. Esto se puede hacer, por ejemplo, con poliestireno expandido, conocido como telgopor, que es un nombre comercial, o con encofrados. Con encofrados recuperables o no recuperables. También se podrían hacer por ejemplo, con cilindros de plástico. Fíjense, acá se dice que para calcular o para analizar una losa aligerada, se puede hacerlo de la misma forma que una losa maciza, siempre que se cumplan algunas condiciones, como que el espesor de la placa no sea demasiado delgada. Por ejemplo, el espesor de la placa superior sea de por lo menos 20 centímetros, el de la inferior de 15, y los espesores de las almas sean de por lo menos 30 centímetros. Y que en general el área de los vacíos sea menor del 60% del área total de la sección transversal. En ese caso podemos tratarlo a todo como si fuera una sección maciza equivalente. Si no, ya no sería válido ese tipo de simplificaciones, ¿no? Bueno, otra forma de aligerar es con huecos rectangulares que se introducen en la sección, como esta figura. Esto acá se plantea como que debe tener una altura mínima de 1,20 m para poder recuperar el encofrado. Actualmente esto no sería gran problema, sería, como les digo, usando poliestireno expandido que no se recupera o alguna otra solución. El costo de ese tipo de soluciones de no recuperar el poliestireno no sería un problema, ¿no? Pero bueno, son distintas formas de aligeramiento, mediante huecos cilíndricos o mediante huecos rectangulares, por ejemplo. Bien, entonces eso era un puente de losa. Cuando vamos a luces mayores, la losa va a tomar la estructura, hacer una solución con la losa maciza, va a ser muy pesado, o sea, la solicitación por peso propio va a ser muy importante y a veces más importante que la solución, mucho más importante que la solicitación por cargas de uso. Y a medida que aumente la luz del puente, esa proporción va a estar más desbalanceada. Entonces tenemos que recurrir a soluciones que nos quiten material de la zona donde no lo necesitamos. Y eso se logra, por ejemplo, con un puente de vigas. Con soluciones esquemáticas como las de la figura, usando varias vigas en la sección transversal o simplemente pocas vigas, 2 vigas, por ejemplo, en la sección transversal. Entonces, como dice acá, desde el punto de vista estático, la solución de vigas placa, o sea, vigas con losas de tablero solidario, es el caso más conveniente para puentes isostáticos de un tramo. ¿Por qué? Porque si el puente es isostático, la losa superior, la losa trabaja con presión y es donde tenemos suficiente material para absorber esas compresiones, mientras que
Las vigas trabajan, la parte inferior de las vigas trabaja tracción y es donde vamos a ubicar las armaduras. Cuando el puente es continuo, la cosa se complica porque, como ustedes saben, en los apoyos los momentos se invierten. Entonces necesitamos zonas de compresión abajo, y a veces con la parte inferior de las vigas no es suficiente y hay que ensancharla o hacer algún otro recurso. Ya vamos a ver enseguida. Ensanchar horizontal o verticalmente, como dice acá, o proyectar una losa inferior. Bueno. ¿Qué rango de luces? ¿En qué rango de luces generalmente se usan estas soluciones de puentes de viga? Fíjense, si se trata de hormigón armado, 10 a 24 metros. Hemos ganado algo respecto al puente de losa, pero no demasiado. Recuerden que estos eran los valores para el puente de losa. El puente de losa en hormigón armado llegaba hasta 14 metros. Hablemos sin aligeramiento. Hasta 14 metros, hasta 25 en postesado, hasta 15 en pretesado, más o menos. Aquí en hormigón armado llegamos hasta 24, en postesado, 24 o 100 metros, nos dicen acá, podríamos llegar, y en pretesado, como es prefabricado, limitado por transporte y colocación, hasta 25 metros. Lo que se puede hacer también es transportar distintas partes, distintos segmentos de la estructura, y luego unirlos en obra. Es decir, una combinación de pretesado con postesado. Bueno, ustedes ya han visto algunos puentes de grandes luces, donde se puede construir con luces incluso mucho mayores a los 100 metros. Y también, de nuevo, hay una diferencia si la estructura es simplemente apoyada o es continua en cuanto a la esbeltez, o sea, la relación entre la luz y la altura de la viga. En un puente de hormigón armado estamos hablando de esbeltez entre 14 y 15, mientras que en hormigón postesado podríamos llegar entre 20 y 30, o sea que un puente continuo de 30 metros de luz podría tener, según estos números, 1 metro de altura. En cambio, si lo hiciéramos en postesado, si lo hiciéramos en hormigón armado, debería tener el doble de la altura. Pero, como vemos, ya no sería económico. Nos están recomendando que ya no construyamos puentes de hormigón armado en más de 24 metros aproximadamente. Bueno, aquí vemos algunas fotos de puentes de viga. Diría que son los puentes más comunes, no solo en nuestro medio, sino en todo el mundo. Los puentes más comunes no son los de luces de más de 100 metros. No, son los de luces de 20, 30, 40, 50 metros. Esos son los puentes más comunes. Y acá estamos viendo algunas soluciones. Fíjense, este puente tiene, el de arriba a la izquierda, tiene unas 5 vigas, una pila, pilas muy robustas, formadas por un tabique, con una gran viga cabezal. En cambio, el de la derecha tiene 4 pilas y 4 vigas apoyadas sobre una pila mucho más esbelta. La pila está constituida por 2 columnas unidas superiormente, formando un pórtico. Bueno, y así tenemos acá abajo una solución con más vigas y otras opciones más. El de abajo, por ejemplo, un puente con vigas de altura variable, el de abajo a la derecha, vigas de altura variable, e incluso fíjense esas franjas que observamos, nos están marcando segmentos, posiblemente segmentos de construcción de esa viga, de esa sección, ha sido construida por parte, prefabricada o in situ, pero están marcadas
las líneas de unión entre los segmentos. Bueno, acá otra solución. Fíjense acá el detalle. ¿Qué tenemos sobre la pila? Tenemos junta, ¿eh? O sea que se trata de un puente de vigas isostáticas, no continuas. En cambio, bueno, acá no se puede apreciar bien. El de arriba a la izquierda sí, son vigas isostáticas. Acá estos otros no se aprecia muy bien. Este posiblemente tenga continuidad, las vigas tengan continuidad. Sí, seguramente. Aquí etapas de construcción de un puente de vigas. Tenemos vigas de sección T, prefabricadas. Fíjense acá estos bloques que vemos al costado sobre la viga cabezal. Estos bloques son seguramente topes antisísmicos, para evitar que el puente se desplace lateralmente. Es la misma función que cumplen estos elementos que vemos acá en la foto de arriba a la derecha. Esa parte, ese diente que tiene, es para evitar el desplazamiento transversal. Bueno, acá estamos viendo otra etapa del montaje de una serie de vigas prefabricadas. Fíjense como detalle que acá hay un elemento metálico en diagonal que lo que está haciendo es evitar que la viga se vuelque durante el montaje, ayudar a soportarla. Bueno, y así fotos de puentes de viga construidos o en construcción hay muchas, porque como les digo, creo que son los más frecuentes, no solo en nuestros medios, sino en todos lados, en todas partes. Una de las limitaciones, como vemos acá, todos estos puentes son en base a vigas prefabricadas. Entonces, una de las limitaciones que nos encontramos es por la capacidad de montaje, la capacidad de transporte y de montaje que tengan las grúas. Este es un puente de Argentina, creo que se lo he mostrado, el puente Rosario Victoria, que une las ciudades de Rosario en Santa Fe con Victoria en Entre Ríos, marcado acá arriba a la izquierda. Sobre este puente van a hacer un pequeño trabajo algunos. Ya les explico quiénes. Bueno, distintas imágenes de ese puente. Acá vemos una secuencia de la construcción del puente. Están construyendo las pilas intermedias. Fíjense que se trabaja en presencia del agua. Otra secuencia de construcción ya del tablero, de la parte principal. Este no es un puente único, sino que este es un grupo de puentes donde hay una zona central del puente que tiene atirantamiento, un puente atirantado. Hay otros tramos que son puentes sobre pilas convencionales, pero un puente de un grupo de puentes. Hay una serie de puentes que están construidos entre Rosario y Victoria, porque entre Rosario y Victoria hay varios kilómetros. Entonces esta zona es donde el río tiene un brazo principal, pero tiene muchos brazos secundarios. Entonces el número de puentes es elevado, ya lo van a estudiar. Entonces esta foto corresponde al puente principal atirantado y es una secuencia de la construcción del tablero. Ha construido la torre principal, acá vemos los tensores o tirantes que se van agregando, mientras se va avanzando simultáneamente hacia ambos lados en la construcción del tablero. La sección sufre cambios en su altura y en el espesor de las vigas, ya que por ejemplo, que es uno de los viaductos, el viaducto de acceso al puente principal, es continuo, tiene creo que 3 vanos continuos, y es postezado.
tiene una luz de 60 metros. Entonces las vigas, como es una estructura continua, y tenemos la inversión de momento que comentábamos recién, para resolver el problema de la compresión en zona de apoyo, lo que se ha hecho es aumentar el ancho de la viga en la zona del apoyo, que es la figura inferior. La figura superior corresponde a zona de tramo y la figura inferior a zona de apoyo. Entonces se aumentó no solo la altura de la sección, tiene altura variable, sino también el ancho de la viga, tiene ancho variable. Bueno, van a hacer un trabajo sobre esto, que lo van a entregar el martes que viene, lo van a exponer. Y va a ser en base a una bibliografía que ya no sé si ya está compartida, y si no, ya la vamos a poner para compartir, que es este trabajo de inspección de ese puente, que lo encontré los otros días mientras preparaba una parte de la clase, que es está en la plataforma. Está en la plataforma, bueno, gracias. Sí. Entonces es una inspección del puente de hace creo que un par de años, para encontrar algunos defectos o patologías que pueda tener la obra. Este informe está hecho por una alumna de Ingeniería Civil como trabajo final, de una alumna de Rosario, y entonces describe la estructura y después describe qué tipo de inspecciones se han realizado y analiza los resultados. Entonces ahí tienen información sobre el puente, cómo está formado y cómo se han realizado cómo está formado y qué tipo de inspecciones se han realizado y qué es lo que se ha encontrado. Algunas fisuras, algunos problemas de humedad, de moho, de fluorescencias que van apareciendo con el tiempo y marcados donde aparecían los problemas. Bueno, entonces después lo miran en detalle cómo vamos a trabajar con esto. Volvemos a esto. Bueno, acá he tomado en base a la lista de alumnos que están cursando. Bueno, de paso les comento, ya que estamos con esto, nosotros en esta etapa hemos admitido a todos los que se han presentado para cursar. Esto está condicionado a que ustedes consigan la inscripción y nosotros después podemos pasar la regularidad o la promoción según corresponde. Si ustedes no consiguen la inscripción por algún problema, que no tengan alguna asignatura, nosotros no podemos hacer nada al respecto. Si ustedes cuando lleguen manda la planilla de sección alumno no aparecen, tienen que solucionar ustedes el problema. O sea, no realizamos cursados condicionales. Bien, entonces yo he tomado los primeros alumnos de la lista y les pido que para la próxima clase se organicen, hablen entre ustedes, se asignen unos 5 minutos cada uno, más o menos, y hagan una exposición sobre esto. En este caso les he puesto en base acá entre paréntesis los números que corresponden a ese informe, pero pueden buscar información en otro lado. Descripción de los puentes a estudiar, por ejemplo, le toca a Abaca. ¿Abaca está presente él? Sí, buenos días, ingeniero. Buenos días. Entonces, descripción de los puentes a estudiar está en esa página del informe. Si quiere puede usarlo de ahí o recurrir a otra información de otro lado. Como tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas para exponer, si exponen más o menos 4 o 5 minutos cada uno, estaríamos bien. Que lo organicen con un PowerPoint, no es necesario que sea muy sofisticado, saquen las imágenes de ese informe o de donde quieran, y entonces en este caso, Abaca se encarga de
la introducción, la descripción de los puentes, qué tipo de puentes son, qué luces tienen, longitudes, dónde están ubicados, etc. Luego hay una parte de relevamiento de la estructura e inspección. En ese informe son entre páginas 22 y 45, y eso se lo tienen que repartir entre APASA, Arana y Armata. ¿Están los tres presentes? Sí, ingeniero. APASA, Arana y Armata. Bueno, entre ustedes se reparten ese segmento. ¿Sí? Y luego sobre el estado de conservación, va a hablar Atonur. ¿Está Atonur? Sí, ingeniero, aquí. Bien, bueno. Y luego como resultado de ese relevamiento, inspección y evaluación del estado de conservación vienen recomendaciones. Recomendaciones que la va a realizar, la va a resumir Barrio Nuevo, María del Carmen, ¿puede ser? María Carolina. María Carolina, sí. Sí, aquí está. Bueno, sí, entonces vas a resumir las recomendaciones. Y luego va a haber preguntas. Sí, va a haber preguntas a las exposiciones. Barrio Nuevo, Bazán, Boero y Burguiñón tienen que realizar de seguro alguna pregunta, observación o corrección a las exposiciones. O sea que tienen que leer muy bien el informe completo para realizar alguna pregunta que esté bien hecha o realizar alguna observación o corrección a los expositores. Todo esto va a ser calificado, ¿no? Todo esto forma parte de la calificación del curso. Y después, cualquiera puede realizar también preguntas, observaciones o correcciones, pero también yo, aparte de estas 4 personas seleccionadas, voy a nombrar a algunos más para que haga alguna pregunta, observación o corrección, para ver que todos lean por lo menos una vez el informe y lo entiendan. Luego vamos a implementar un sistema con el celular para que ustedes pongan calificaciones a los compañeros. Ustedes lo van a calificar. La ingeniera Daciano les va a explicar cómo van a hacer la calificación mediante el celular. Ya el jueves les explicamos. O le va a dejar un instructivo. Alejandra, ¿me está escuchando? Sí, ingeniero. ¿Cómo está? Bueno, eso no te había avisado, Alejandra, pero quería que de la misma forma que se ha hecho la votación la otra vez, ellos de a uno le vayan en forma anónima, le vayan poniendo nota a los compañeros. ¿Ah? Perfecto. Ya les voy a subir un instructivo, entonces así lo ven cómo hacer. Bueno, gracias Alejandro. Entonces, bueno, esa forma van a necesitar tener el teléfono para poder votar. Creo que también se lo puede hacer desde la notebook, también se lo puede hacer, o desde la computadora. Sí, desde cualquier lugar que estén conectados. Bien, gracias. Entonces, bueno, ahí está la bibliografía, el informe ese de base está en un PDF. Acá abajo está la dirección, no se la ve muy bien, pero si no está el PDF. ¿No? Ingeniero, disculpe. Sí. Veía ahí en el inciso D que la parte que me tocaría a mí, Barrio Nuevo. Sí. Y después en el inciso de preguntas también dice nuevamente Barrio Nuevo. ¿Soy yo o el otro? Hay dos alumnos Barrio Nuevo. Sí, hay Barrio Nuevo, sí, disculpa. Sí, por eso vos te las iniciales, al otro no. Bien. Bien. Muchas gracias. No, de nada. Entonces, estos son puentes de viga. El puente Rosario Victoria tiene muchos tramos de puente simple de viga y un solo tramo central que es diferente. Una sola parte, digamos, que es diferente que un puente atirantado, pero la mayor parte del resto de puentes, porque son varios puentes, son puentes de viga. Y ahora pasamos a otra forma de sección transversal, que es la sección cajón. ¿Cuándo se usa la sección cajón? Cuando tenemos
luces más grandes, o puentes curvos, o ambas cosas, o cargas excéntricas. ¿Por qué? Porque la sección cerrada, como ustedes saben, como han visto en estabilidad 3 y 4, es apta para absorber torsión, o sea, presenta una buena rigidez torsional, y entonces es posible resolver un puente curvo, un puente con carga muy excéntrica. Por ejemplo, imaginen una sección que tenga un cargado el sector izquierdo de la sección transversal y no el derecho, o al revés. Entonces se me va a originar una torsión, y quizás sea necesario recurrir a este tipo de soluciones. Pero sobre todo se lo usan en puentes de luces importantes. Y se lo usa muchas veces por cuestiones estéticas. A veces soluciones que se podrían resolver con un puente de viga, se lo resuelve con un puente de sección cajón por una cuestión estética. Bueno, acá estamos viendo algunas soluciones. Ya podemos trabajar según el caso, con un único cajón, o con un cajón dividido en dos, digamos, por cuestiones constructivas. Esto podría ser una sección construida en dos partes, mitad izquierda prefabricada, mitad derecha prefabricada, que se unen en obra, o podrían ser cajones prácticamente independientes, en estos casos de abajo, dos cajones en cada sección. Acá claramente el número de cajones se debe a una cuestión de ancho. Acá estamos hablando de puentes del orden de 30 metros de ancho. En cambio, en la primera figura, un puente de 18 metros de ancho aproximadamente. Bueno, entonces podrían presentarse este tipo de soluciones. Un único cajón, como la figura A, ya sea con paredes verticales o inclinadas, un cajón con un alma interior, o un cajón dividido en dos, o dos cajones pegados, según como quieramos llamar, con paredes verticales o inclinadas, o dos cajones separados, dos o más cajones separados, como el de la figura inferior. ¿Sí? ¿Me preguntaban algo? Sí, ingeniero, yo. Sí. Todas estas secciones que estamos viendo, por ejemplo, la viga placa y este puente cajón, sobre esto, digamos, sobre su parte superior, ya directamente se apoya alguna estructura de la cosa vial, la parte vial, o se le pone el tablero, que no entiendo bien cómo vendría a hacer esa parte. Por En el este dibujo está ahí, caso, claro, que parece que ya no va, ahí está el camino. Claro, en este caso la estructura principal es la sección cajón con los voladizos. Eso forma la estructura. Y sobre eso lleva únicamente una carpeta de rodamiento, que puede ser asfáltica o de hormigón, veredas, barandas, etc. O sea, estructuralmente es un cajón corrido, como ya vemos enseguida algunas imágenes. ¿Eso era lo que me preguntaba? Claro, por ejemplo, el puente que vimos que era de viga, pero que era viga metálica, encima se tendría que hacer algo que apoye, ¿verdad? Como un tipo losa o... Que vimos en alguna clase anterior, ¿te refieres? No, en esta misma, en la que veíamos las vigas de acero, los perfiles WT, pero que no había nada encima. ¿En cuál puente te refieres? Más atrás. Más atrás, antes de la... Ahí está, justamente en ese... Después. Ahí está, el de vigas de acero. Ese. No son vigas de acero, ¿no? Son todas vigas de hormigón. Ah, bueno, pero igual no hay nada encima. Entonces... No, es que esos son puentes de viga, no sé si he aclarado, generalmente hablamos de puente de viga, pero llevan una losa. Esa es una secuencia de construcción del puente. Esas vigas se vinculan generalmente, estructuralmente, estas vigas ya vamos a ver después, tienen unas armaduras acá, que acá no se las está viendo, tienen unos estribos que sobresalen unos 5 a 10 centímetros, y para permitir vincularlo con la losa superior. Este puente también, si ustedes lo ven en detalle, esta viga es prefabricada, y esta losa tiene otro dibujo, ha sido construido a posteriori.
están seguramente vinculados, unidos rígidamente, la losa con la viga para formar la sección total. Estos puentes de viga generalmente se construyen de esa forma. La viga por un lado, se coloca la viga primero y después se hace la losa solidaria a la viga. Todas estas vigas, aunque parezcan metálicas, no, son vigas de hormigón, lo que pasa es que son de hormigón prefabricado y tienen muy buena terminación, con moldes metálicos. Bien, perfecto. Bien. Acá sí ven lo que les comentaba recién en la foto de abajo, eso que ven ahí, donde estoy marcando con el mouse, con el puntero, son las armaduras, los estribos, que están sobresaliendo del interior de esta viga y van a servir para vincularlo con el tablero. Bueno, entonces, ¿qué ventaja tiene usar una sección cajón? Como dice esta proyección, reduce el número de almas, o sea, comparado con un puente de viga. Reduce el número de almas, lo cual facilita el encofrado, si tuviera que hacerlo a la viga in situ, si fuera un puente como el de la foto de abajo a la derecha, que se está armando in situ, se está haciendo in situ, menos alma implica menos encofrado y facilita la construcción. Mejor comodidad para postensión, o sea, para estirar los cables de pretensado en puentes de grandes luces. Es decir, si yo tengo almas con secciones, con espesores importantes, voy a poder colocar fácilmente no solo las armaduras convencionales, sino también las de pretensado, que tienen diámetros mayores, o sea, se colocan en paquetes, en grupos, dentro de una vaina, y tienen diámetros, por ejemplo, de 10 centímetros. Entonces necesito un espesor suficiente de alma para poder colocar esos elementos tensores, tanto en las almas como en la losa inferior y a veces también en la losa superior. Entonces la sección cajón también, en comparado con la sección de viga, con puente de viga, presenta un mejor comportamiento en el caso de puentes curvos y de grandes longitudes, como mencionaba anteriormente. Y para el cálculo, en una primera instancia, esto se podría asimilar a una viga. La sección cajón se podría asimilar a una viga equivalente, pero cuando ya avanzamos en el cálculo vamos a tener que usar un método de análisis más desarrollado, más detallado, por ejemplo, modelar esto con elementos de placa. Modelar tanto las almas como las losas superior e inferior con elementos de placa, para de esa forma tener mayor precisión en el cálculo. Ya luego veremos algunos casos. Bueno, este es un caso de un puente de sección cajón con altura variable, como ven, una altura mínima en el tramo y altura creciente hacia los apoyos. Una unión es continua, aparentemente, no se ve ninguna junta sobre la pila, pero sí hay un apoyo simple en la unión entre la superestructura y la subestructura. No hay monolitismo. La viga y la losa, el cajón, es toda una sola sección monolítica y es hiperestático, es continuo de un tramo a otro. Un instante de la construcción de un puente de este tipo, yo les decía que tenemos aceros convencionales, que son los que ven acá, las barritas delgadas que ven acá, y esa es otra especie de tubos gruesos, son los que alojan cables de pretensado, grupos de cables de pretensado. Entonces necesitamos espacio suficiente para poder disponerlo, y por ello la solución en cajón es una buena opción. Otra forma, otra posible construcción de una sección cajón, en este caso fíjense que por medio de un sistema de grúas, una especie de puentes grúa, se está colocando
una gran viga que constituye la mitad del cajón. Si ven este sistema, es como la parte de arriba, la figura de arriba, se ha construido la mitad, la sección esta, en dos mitades. Entonces ahí se está colocando una de las mitades, la otra ya está colocada. Y luego se van a unir transversalmente con pretensado local. Se va a colocar una barra transversal cada tanto que las vincule. Y se ha fabricado toda la longitud de un vano, para lo cual hay que disponer de esta gran grúa, de este gran sistema de montaje, que no siempre va a ser fácil de disponer. Bueno, acá vemos otras imágenes de una posible construcción. En este caso son cruces de puentes a diferentes alturas, se está construyendo el que pasa por debajo del ya construido. Y fíjense que acá lo que se hace es construir el puente por segmentos, por fajas, por dovelas también le decimos. Y acá, si lo ven de cerca la imagen, van a ver que hay unos puntitos que son posiblemente son dovelas prefabricadas que se unen, por eso vemos esta junta. Y aquí hay imperfecciones que son llamadas llaves de corte, ¿no? Son irregularidades introducidas en la sección para poder mejorar la transferencia de corte de una faja a la otra. Esto también se puede mejorar introduciendo un sellador especialmente indicado para estos casos, pero también la unión va sellada por el pretensado. Acá va a haber un cable que va a atravesar la sección y va a ir uniendo con tensión, ese cable tensionado va a ir uniendo los diferentes sectores. Esto es otra imagen de ese tipo de construcción. Acá vemos las dovelas que se están transportando y se están colocando en su posición para luego ser unidas con pretensado. Eso no es, ¿a qué responde? ¿De dónde se saca la idea? Bueno, se saca de los antiguos puentes de la época de los romanos o anteriores, ¿no? Cómo se hacían esos puentes en arco que hemos comentado antes. Se hacían por partes, ¿no? Se hacían por segmentos, por dovelas, que se iban colocando una encima de otra, formando el arco. Entonces, usando esa idea evolucionada, se han ido, ha derivado en esta forma, en esta que es una de las formas de construcción de un puente de sección cajón. Acá vemos otra empresa en otro tipo de puente que cruza una vía de ferrocarril, un paso superior sobre una vía de ferrocarril, también hecho con dovelas prefabricadas. Se transportan al lugar, en este caso podemos apreciar estas pequeñas manchitas cilíndricas que son los lugares por donde pasan los cables de pretensado, los conductos para el pretensado. Acá tenemos una recomendación de en qué luces se pueden usar las soluciones en cajón. Fíjense que si se trata de hormigón armado, acá nos dice que podríamos llegar hasta 60 metros, aunque actualmente cualquier puente de más de 25 metros no sería en hormigón armado, sino que se haría en hormigón pretensado, ya sea postesado, tesado en el lugar, después de construido el hormigón, o pretesado, tesado en la fábrica. Fíjense que podríamos llegar a luces importantes, 50 metros, por ejemplo, una viga prefabricada, aunque tendríamos problemas para transportarla posiblemente, salvo que la prefabriquemos a pie de obra, o si construimos dovelas prefabricadas, podríamos llegar a puentes de algunos cientos de metros. En cuanto a las relaciones altura-luz, las relaciones
de Belté no son muy distintas de las que teníamos en puentes, aunque mejora un poco, sobre todo cuando se trata de secciones continuas, pero no son marcadamente distintas a las que tenemos en puentes de viga. Luego vemos una comparación entre alturas de puentes de distintas tipologías. Y como ejemplo, les dejo para que vean ustedes después estos puentes de la zona norte de España, de la zona de Galicia, construidos en zona de orografía complicada, son viaductos importantes, con luces de 70 metros, 55 metros, 140 metros, las luces centrales. Fíjense que el tablero es de sección cajón, construido por segmentos que se van haciendo in situ. Se van haciendo in situ porque fíjense que acá, si la ven de cerca a la imagen, hay armaduras salientes, armaduras convencionales que están, lo que en la obra le llaman pelos, que están a la espera de construir la próxima sección y poder darle continuidad. Bueno, ahí lo dejo para que lo lean después. Tienen espesor variable y altura variable. Altura variable de la viga y espesor variable tanto de las losas inferior y superior como de las almas. Este es el interior del cajón. Fíjense las personas que van caminando por el interior del cajón, como para tener una idea de las dimensiones que estamos hablando. Fíjense esto, especie de irregularidad de escalones que tenemos acá. Ya se imaginan qué son. No son escalones, son anclajes de pretensado, o sea, las barras de pretensado, las barras de ese acero que vamos a introducir en la pieza para darle tensiones iniciales favorables, no ocupan toda la longitud del puente, sino que se van colocando por sectores. Por ejemplo, construyo 2 o 3 fajas de este puente y coloco pretensado. Construyo otras 3 y coloco un pretensado, o sea, una barra de acero que une la última sección con las nuevas. Construyo otras 2 fajas más y coloco otras barras que se van solapando y van uniendo la última sección con las nuevas, ¿sí? Y así voy construyendo, voy sumando una serie de barras de acero, de cables de acero, que se van solapando y se van anclando en distintas partes del puente. Bueno, estos son otros ejemplos de construcción. Esto se llama por avance en voladizo. Una vez que construyo la pila, voy avanzando, voy volando en forma simétrica hacia ambos lados, elaborando el hormigón in situ de un puente de sección cajón. Y bueno, este es otro ejemplo de un hormigón construido también, una sección cajón construida in situ. Vemos barras en espera de hormigón de acero convencional y de acero de pretensado. Y bueno, así podemos encontrar distintas variantes. En una de las últimas clases vamos a hablar sobre métodos constructivos, distintas alternativas para poder construir estos puentes de luces importantes, generalmente resueltos con secciones cajón. Hablamos de sección transversal y también decíamos al principio que de la forma longitudinal. Y si hablamos de la forma longitudinal, lo vamos a encontrar con alguna de estas soluciones. Puentes de un vano o de más de un vano, construidos con vigas. Por ejemplo, este es un tipo de clasificación con vigas simples, con vigas tipo celosía, con soluciones tipo viga Gerber o voladizo, como se le llama acá, puentes en arco, puentes colgantes o puentes suspendidos mediante cable o atirantados, que también nos llamamos. Entonces eso sería en cuanto a la sección longitudinal.
Bueno, un comentario sobre esto. Si tenemos varios vanos, como es el del ejemplo de arriba a la izquierda, por ejemplo, lo que comentamos en otra parte de la clase, ¿qué me conviene? Hacer vanos independientes, hacer vanos continuos, hacer una solución en viga Gerber. Bueno, cada cosa tiene sus pros y sus contras. Los prefabricadores prefabrican la viga en un galpón que está ubicado a algunos kilómetros del puente, por ejemplo, y luego lo transportan y lo colocan sobre el puente. Entonces, para ello, lo más fácil es que trabajemos con puentes simplemente apoyados. O sea que tengamos una junta en coincidencia con cada pila. ¿Sí? ¿Ingeniero? ¿Sí? ¿De qué material se hacen las juntas? En la junta hay distintos materiales, ya vamos a ver en una clase más adelante, pero el más común es un elastómero similar al caucho. Antes se hacían con caucho que tenía intercalado placas de acero, y ahora se hacen con un material sintético que se intercala placa de acero, y a ese material se le llama en general apoyo de neopreno. Es como si lo ven desde afuera, van a ver una placa, como si fuera una placa de goma, pero en el interior tiene intercalado planchas de acero. Hay otro apoyo. Los apoyos antiguos eran, por ejemplo, de metal, eran carros metálicos, una especie de rodillos metálicos que permitían el movimiento, por ejemplo, de un tramo isostático respecto a otro, o que permitían el giro, o ambas cosas. Y hay otro tipo de apoyos más evolucionados, metálicos también, que son los tipos POT, que vamos a ver luego, o otro tipo de apoyos parecidos. Sí, me preguntaban otra cosa. Y yo, la junta esa cumplía la función de articulación, las articulaciones que mencionaba anteriormente. La junta, sí, la junta me va a permitir el movimiento libre, tiene varias funciones, me va a permitir el movimiento libre entre un tramo y otro, me va a permitir el giro, el desplazamiento de un tramo respecto a otro, pero además, como les decía, es lo más fácil si yo trabajo con vigas prefabricadas. Porque piensen en esta otra solución. Esto es trabajar con un puente continuo. Si yo lo quiero prefabricar, tendría que prefabricar las vigas y después colar hormigón en obra y darle continuidad, que tengan continuidad las armaduras. Por ahí no va a ser la mejor solución ubicar la junta sobre el apoyo, porque en el apoyo voy a tener el máximo negativo. Entonces, si lo quiero hacer en base a vigas prefabricadas, quiero hacer un puente continuo en base a vigas prefabricadas, por ahí algunas soluciones se plantean hacerlo más o menos en el quinto de la luz, que es buscando la sección de mínimo momento flector y donde el esfuerzo de corte no es máximo. Ni el corte ni el momento son máximos. Pero claro, eso trae aparejado una serie de trabajos en obra, como es dejar armaduras en espera, colar hormigón en obra, para lo cual hay que colocar encofrados también. A veces esas soluciones llevan un pretensado local, coser esa junta con barras de pretensado. Entonces eso se dificulta. Si bien en el puente continuo tenemos menos material, usamos menos material, porque son soluciones más esbeltas, como decíamos, no siempre es la solución más económica, porque a veces las operaciones en obra las encarecen. Además, como les comentaba antes, si tenemos un asentamiento diferencial, un asentamiento de apoyo, en un puente continuo va a implicar una variación en el diagrama de momento flector y corte de la estructura. En cambio, en el puente isostático no. Si esto desciende, la estructura se acomoda, cambia su perfil, pero no incide en el momento. Entonces, un poco la viga Gerber sale para solucionar ese problema. Si yo tengo una viga Gerber, un poco reúne
las ventajas de las dos soluciones anteriores, ya que si tengo un asentamiento, como les decía antes, de un sector, como acá tengo articulación y acá tengo articulación, no va a incidir en el comportamiento del otro sector que está al otro lado del puente. ¿En qué posición más o menos con respecto a la pila se pone la junta esa de la viga Gerber? Habla un poquito más fuerte. ¿Quién habla? No te escucho bien. Mario Nuevo Paolo. Sí. ¿Cómo me dices, perdón? ¿En qué posición con respecto a la pila se pone la junta en el puente, en el último puente, en el puente Gerber? Siempre va a ser la idea de unirlo a la zona que no tenga, pensarlo como un puente continuo. Primero lo calculamos como puente continuo, buscamos la zona de mínimo momento, que sería donde nosotros tenemos un negativo sobre el apoyo, un positivo en el vano. Vamos a buscar la zona de mínimo momento cercano a cero, y que es a su vez una zona donde el corte no es máximo, el corte máximo lo vamos a tener en los apoyos. Entonces, cercano a esa zona, se introduce la articulación de este tipo de soluciones, ideada por Gerber. Pero bueno, eso tampoco no es que lo van a ver en todos los puentes, porque eso es una articulación que no es fácil de construir y tiene también sus problemas de mantenimiento. Entonces, yo les diría que en los puentes de nuestra región, actualmente la mayoría de las soluciones son isostáticas y algunas pocas son hiperestáticas, son con puentes continuos. Cuando vamos a luces más grandes, empiezan a ser un poco más frecuente la continuidad, pero nunca, si tenemos muchos vanos, nunca es una continuidad de todos los vanos. O sea, si tengo 10 vanos, no son continuos los 10 vanos, sino que generalmente son continuos 3 vanos, por ejemplo, y luego viene la junta. Por cuestiones de capacidad para poder absorber esos desplazamientos que se van acumulando por dilatación térmica, por ejemplo. Entonces tengo un puente de 10 vanos, capaz que tengo dos zonas continuas de 3 vanos y una zona continua de 4 vanos, por ejemplo, o algo así. O sea que el uso de la hiperestaticidad y de las juntas tiene sus pros y sus contras. Bueno, acá hay otro puente de vigas, y acá se ve claramente que son isostáticas, porque ustedes pueden ver sobre las pilas, pueden ver las uniones, la junta. Como detalle, fíjense, es un puente en curva, es un puente con vigas prefabricadas, isostáticas, simplemente apoyadas sobre las pilas y en curva. Hay otras soluciones, que como hablamos del trazado longitudinal, que puede ser puentes aporticados. Pero fíjense que esto no es ni más ni menos que cambiarle un poco la forma a la pila y darle continuidad. O sea, pasar de la solución conjunta a la solución sin junta en el tablero y en la unión entre pila y viga, y si se quiere darle continuidad. O sea que son válidos los comentarios hechos anteriormente respecto a las ventajas y desventajas de una unión monolítica. Si yo quiero hacer este tipo de puente en base a una construcción in situ, no hay problema. Si es que la longitud del puente no es muy grande, lo podré resolver con una construcción in situ. Ahora, si lo quiero resolver mediante prefabricación, me va a obligar a hacer varias operaciones en obra para dar continuidad a los segmentos. Tengo que construirlo por segmento y luego unirlo, y eso me va a obligar a hacer operaciones en obra que no son económicas. Bueno, acá como acotación, en una autopista, este es un cruce de una autopista inferior con un camino superior, es frecuente proyectar 2 vanos de igual luz con un apoyo central, o sea, un apoyo central
continuo. Esta es una solución muy común en los puentes de la avenida de Circunvalación, de acá de Tucumán. Hay continuidad entre la pila y el tablero en el apoyo central, mientras que en los estribos son apoyo simple.